Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Gelidori y en esta oportunidad les quería hablar del intercambio de gases, sobre todo a nivel pulmonar, ¿no? Cómo entonces se intercambia dióxido de carbono y oxígeno entre la sangre venosa mixta y el aire alveolar. Entonces, ¿cómo se produce el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, tisular? En este esquema lo que tenemos es, fíjense, la sangre, que representa el aparato cardiovascular, los alvéolos, entre esa sangre venosa mixta y los capilares pulmonares y los alvéolos se produce el intercambio de gases que se llama hematosis, entre los alvéolos entonces y los capilares pulmonares. Y después entre la sangre sistémica y la célula se produce el intercambio gaseoso a nivel tisular, entre los capilares sistémicos y las células. Entonces, ¿cómo se produce el intercambio o la hematosis a nivel pulmonar? Fíjense que en el esquema hay un paso de oxígeno desde el aire alveolar hacia la sangre venosa mixta y en sentido contrario va el dióxido de carbono desde la sangre venosa mixta hacia el aire alveolar. Y eso se produce entonces en los alvéolos a nivel pulmonar. Ese intercambio gaseoso se produce por difusión simple. O sea, acá el empuje está dado por la diferencia de concentración entre el aire y la sangre. Hay gradientes de presión para el oxígeno y para el dióxido de carbono. Entonces, fíjese cómo son las presiones parciales de los gases respiratorios, en este caso en caninos, que están en reposo, quietos a nivel del mar. Ahí tienen los gases: oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno y la mezcla total de gases, ¿no? Y después tienen el aire atmosférico, el aire inspirado, el alveolar y el expirado. Entonces fíjense que el aire atmosférico tiene 158 milímetros de mercurio de oxígeno, en el inspirado hay 140, en el alveolar hay 114 y en el expirado hay 123. Con relación al dióxido de carbono, 0 y 0, pero en realidad es 0,3 en el aire atmosférico, en el aire inspirado lo mismo, en el aire alveolar hay 45 y en el aire expirado 29. Fíjense que entonces podríamos decir que los aires atmosféricos, inspirado, alveolar y expirado, tienen concentraciones o presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono que van variando. Entonces, algunas preguntas que nos podríamos hacer interesantes es ¿por qué el aire inspirado tiene menos oxígeno que el atmosférico? El aire atmosférico tiene 158 milímetros de mercurio, el inspirado tiene 140. ¿A qué se debe esa diferencia? Y bueno, esa diferencia se debe a que el aire inspirado se satura con vapor de agua. Entonces, aumenta la concentración o la presión del vapor de agua en la mezcla y por lo tanto disminuye la presión parcial de todos los otros gases en la mezcla. El aire inspirado entonces se satura con vapor de agua, reduce las presiones parciales de oxígeno y de los otros gases en la mezcla. Por eso el aire inspirado tiene menos oxígeno que el aire atmosférico. Otra pregunta en este caso interesante es ¿por qué el aire inspirado tiene más oxígeno y menos dióxido de carbono que el aire alveolar? ¿A qué se debe esa diferencia, digamos? 140 milímetros de mercurio de oxígeno en el aire inspirado, 114 en el alveolar. Para el dióxido de carbono, 0 en el inspirado, 45 en el alveolar. Acá la respuesta es bastante clara. Entonces en el aire inspirado no se produjo la hematosis, mientras que en el aire alveolar sí se produjo el intercambio de gases o la hematosis con la sangre venosa mixta. Entonces el aire alveolar tiene menos oxígeno y más dióxido de carbono que el aire inspirado. En este caso, ¿por qué el aire expirado contiene más oxígeno y menos dióxido de carbono que el aire alveolar? Y esta quizás es la pregunta más interesante de las tres, ¿no? Entonces, ¿por qué el aire expirado tiene más oxígeno y menos dióxido de carbono que el aire alveolar? Ahora vamos a ver
la respuesta. ¿A qué se debe esto? Para ello vamos a usar un modelo de ventilación alveolar desarrollado por el doctor Di Carlo. En este caso, fíjense que tienen los cuadrados, los rectángulos, en realidad estos con el color bien azul representan aire fresco, ¿tá? Y el de verde, aire viciado, o sea, aire que ya hizo el intercambio de gases. Entonces, cuando inspira, incorpora, en este caso son 450 mililitros. Los primeros 150 eran los que estaban en las vías aéreas, que ya había hecho la hematosis, que es la última parte que quedó de la expiración anterior. Hace la hematosis, ¿tá? Y expira. ¿tá? Esa fracción de 150 mililitros que queda en las vías aéreas es lo primero que incorpora cuando vuelve a inspirar. Entonces el volumen tidal o volumen corriente o volumen de ventilación pulmonar en este caso son 450 mililitros. Y lo que exhala son los primeros 150, en este caso, lo que estaba en las vías aéreas, que no hizo hematosis, y los otros 300 restantes, es aire que sí hizo hematosis, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo está compuesto el aire expirado? Lo que les decía, cuando termina la inspiración, lo que queda, esos 150 que están de aire fresco, son los que quedan en las vías aéreas que no hicieron intercambio de gases. El resto hace intercambio. Entonces, cuando expira, fíjense que ese volumen tidal, esos 450 mililitros de aire expirado, 150 son de aire fresco y los 300 restantes son de aire que está viciado. Entonces, un tercio de aire fresco, 2/3 de aire viciado en este modelo, ¿no? en reposo para una persona, unos 70 kilos más o menos. Entonces, la fracción de aire inspirada que queda en el espacio muerto, en las vías aéreas donde no hay hematosis, es la que hace que aumente la cantidad de oxígeno que tiene el aire expirado, si lo comparan con el aire alveolar. ¿tá? Esa fracción entonces que quedaba ahí en las vías aéreas que no hacía hematosis, es la primera que se exhala y es la que hace que aumente la concentración de oxígeno y que disminuya la de dióxido de carbono en el aire expirado cuando se lo compara con el aire alveolar. Entonces, ¿cómo está compuesta la membrana respiratoria? Fíjense que lo primero que va, si vamos desde el aire hacia la sangre, tenemos un líquido alveolar que baña los alvéolos, el epitelio alveolar, que eran los neumocitos 1 y 2, la membrana basal alveolar, el espacio intersticial, la membrana basal del capilar pulmonar y el endotelio del capilar pulmonar. Esas son las 6 capas entonces que tiene que recorrer el oxígeno desde el aire alveolar hacia la sangre o el dióxido de carbono desde la sangre hacia el aire alveolar. Entonces, ¿cómo se produce la hematosis? Podemos decir que la presión alveolar de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio y la presión alveolar de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio. Entonces, la sangre venosa mixta tiene una presión venosa de dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio. Por lo tanto, hay un gradiente de 6 milímetros de mercurio desde la sangre hacia el área alveolar que hace que el dióxido de carbono difunda a través de la membrana respiratoria desde la sangre venosa mixta hacia el aire alveolar. Y bueno, abandona el pulmón la sangre arterial con una presión arterial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. O sea, se equilibra con la del aire alveolar. Para el caso del oxígeno, fíjense que en el aire alveolar hay 100 milímetros de mercurio, pero en la presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. O sea, hay un gradiente de 60 milímetros de mercurio desde el aire alveolar hacia la sangre venosa mixta, ¿no? Entonces, el oxígeno difunde desde el aire alveolar hacia la sangre y abandona después el pulmón con una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Entonces, una de las leyes importantes en la difusión es la ley de difusión de Fick,
que la estableció en 1855. Entonces vamos a ver qué postula la ley de difusión de Fick. Lo que nos dice es que la difusión neta de un gas a través de una membrana es proporcional al coeficiente de difusión o difusividad, es proporcional al gradiente de presión o a la diferencia de presión que hay a ambos lados de la membrana. También es proporcional al área de difusión o a la superficie de difusión, y es inversamente proporcional a la distancia de difusión o espesor. Entonces, 3 van a favor y 1 en contra de la difusión neta. Entonces, ¿qué factor de la ley de Fick modifica el organismo para aumentar la difusión neta de oxígeno y de dióxido de carbono? Entonces, lo que puede modificar el organismo, de hecho lo que modifica para aumentar la difusión neta en casos que la actividad metabólica le demande más, es el área de difusión. ¿Y cómo lo hace a esto? Y aumentando la ventilación alveolar y el gasto cardíaco. Entonces aumenta la cantidad de aire por minuto que llega a los pulmones y la cantidad de sangre también por minuto que le llega a los pulmones. Entonces prácticamente, digamos, en la situación de esfuerzo máximo están todos los alvéolos ventilados y todos los alvéolos irrigados o perfundidos. Esa es la manera que tiene de modificar el área de difusión. Por otra parte, digamos, ¿qué factores de esta ley pueden comprometerse con las enfermedades respiratorias? Las enfermedades respiratorias lo que pueden hacer es modificar, por un lado, el área de difusión. ¿Y cómo lo hacen? Y, por ejemplo, produciendo zonas de enfisema, con ruptura de alvéolos, zonas de atelectasia, donde están colapsadas las vías aéreas, o puede haber también trombosis, problemas de irrigación a nivel pulmonar. Entonces, de esa manera modifican o comprometen el área de difusión. Y la otra cosa que hacen también las enfermedades es aumentar la distancia de difusión o el espesor de la membrana respiratoria. ¿Cómo lo hacen a eso? Por ejemplo, con el edema. Entonces, la difusión neta en general con las afecciones estas respiratorias disminuye. ¿Por qué? Porque está comprometida el área de difusión o reducida y porque está aumentada la distancia de difusión. Bueno, espero que les sea útil este video y si es así nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.